Cámara, grabando. Sonido, grabando. ¡Acción! Cine entre amigos. Cine entre amigos. Cine entre amigos. Conducido por Juan Carlos Garzón. Juan Carlos Garzón. Hoy nos acompaña Mafe Russell, Diana Garzón, Diana Garzón. Antonio del Toro. Antonio del Toro. Bienvenido. Buenos días, tardes, noches. Otro día más aquí en Cine entre amigos. ¿Qué más? Muy bien. ¿Cómo van? Bien, bien. ¿Qué tal? Perfecto. Uy, Mafe con gafas. Ya. Es que si me las quito, ya no veo la cuarta que. ¿Cómo han estado? Bien, bien. Con frío. Para hoy Ahí tenemos una película francesa. ¿De dónde sí? ¿De Pues sí, Francia? sí. Con un director argentino-francés. Se llama Vortex. Palitro. Vortex. La historia sigue a una pareja de ancianos. Él tiene problemas de corazón y ella padece Alzheimer. Una mirada cercana a la realidad de este matrimonio que trata de lidiar con sus enfermedades y el paso del tiempo. Dirigida por Gaspar Noé, lleva su estreno el 13 de abril del 2022. Bueno, ya habíamos hablado de Gaspar Noé y siempre las películas de él son muy fuertes, ¿no? Pesadas, explícitas, que es difícil de ver, pero Vortex es otra mirada muy diferente a la que habíamos visto del director Gaspar Noé, que también deja la firma muy en claro de que es él, ¿no? En los mismos títulos, bueno, en lo que siempre hablamos, pero en esta película es una película muy, muy diferente de lo que habíamos visto normalmente. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, y aparte, 10 años después, 12 años después De la última película. de la que habíamos visto, sí. ¿Qué dice Diana? Todo bien, todo. Yo digo que se nota el cambio de edad del director. Se nota el cambio de edad de director y vivencias que ha tenido el director, pero siempre se sigue caracterizando la innovación en producción. ¿Por qué? Porque propuesta, ¿no? las propuestas de todas las películas que él hace siempre está innovando en cuestión de cómo cuenta una historia. Y en esta decía que era una película que no merecía ser una película, era porque la historia es muy pequeña, es muy vaga y es una película de 2 horas. Entonces es la historia que solo con 6 minutos me puedes contar eso en un cortometraje, pero haya la forma de contar la historia y que realmente te atraiga y como que no, esos 2 minutos no se sientan de 2 minutos, esas 2 horas no se sientan de 2 horas, sino que se sienta hora y media. No sé si les pasó, pero recuerdan que vimos aquí también en Cine Entre Amigos la película de The Father. ¿Sí? Sí. Y inmediatamente la empecé a ver y empecé a encontrar que si no era bien la misma historia que tiene que ver cómo el planteamiento podía ser tan diferente, o sea, y la propuesta cinematográfica también. Porque si bien no se me hizo como la película Revelación, sí tiene una forma particular de contarnos la historia y es en viendo al perspectivas de 2 ventanas, ¿no? Ok. Entonces a mí eso me encantó. La verdad me gustó. Pese que sigue siendo mi favorita de Father. Sí. Por ¿Ah, sí? la forma Pero no por el actor. No, ¿Qué dice Antonio? no, pues mira, yo estoy de acuerdo con que la película sí está un poquito larga, pero, o sea, sí la sentí así como que pesada. Y es una historia muy sencilla, pero a la misma vez, o sea, es una película de terror esta película. O sea, es una película que yo la estaba viendo y me incomodó muchísimo. Y a diferencia en la película de The Father, ves como un hombre poco a poco va perdiendo sus facultades mentales, ¿no? Y en el caso de esta película, ves a 2 personas al mismo tiempo y cómo entre ellos chocan. Y yo así, o sea, para mí fue como que... O sea, usted dice Dramática. es una película de terror. Yo en el Sí. principio pensé que era una película de drama Sí, y después, como dice Antonio, yo sentí que era suspenso suspenso. ya terror, llegando sí. a terror. Sí, este director sabe hacer terror también Sí. y contrata a un actor que no es actor, sino él es un director de terror. Sí, Darío Argento. Y él es un director que no ha protagonizado películas. Nunca solo ha salido las manos de él o salen cosas de él. Pero en esta es el protagonista de la película y lo hizo muy, muy bien. Y él es un director de películas de terror. Entonces, sí se transforma un poco con la mirada de la pantalla partida. Habíamos visto películas de pantalla partida como El Estrangulador de Boston, bueno, hay varias películas así que tienen esta técnica y lo hacen mucho, mucho en videos musicales también. Se nota que él hace videos musicales y se ve así, lo habíamos visto en Radiohead haciendo estos tipos de cortes, pero en este
tiene una mirada diferente. ¿Por qué? Porque empezamos viendo un cuadrito, ¿no? Donde están los dos unidos. Ese cuadrito se va alargando. O sea, usa este formato como narración. Sí. Usa este formato para contar cosas. Los cuadritos están unidos, están teniendo una conversación bien interesante. Ya después no es un cuadrito, sino es un rectángulo. Y ya después son 2 cuadros. Y ahí empieza a contar, porque hay veces lo usan simplemente como elemento visual interesante. Ah, qué chévere, se partieron la pantalla. No, en este lo están contando y el cuadrito empieza a contarnos cosas. Es que te muestra cómo se va desintegrando la unión matrimonial y cómo se van desintegrando ellos como personas. Sí, yo creo que también le da, se transforma en un instrumento de que la película la generes en algo de suspenso, pero que también al verla te genere incomodidad, más que todo. Pero es que desde que la primera toma y cuando vemos la frase que pone acerca de los cerebros pudriéndose, es ya bastante fuerte. Sí. O sea, el deterioro cerebral, porque al final si él lo pone en el primer renglón, en la primera imagen, es porque tienes que ir enfocado en ver esto y al dividirse la pantalla, pues sí, ves el uno y el otro, ¿no? Pero es como un estudio de observación de la condición humana, ¿no? O sea, era como un laboratorio. Vamos a poner la cámara aquí, o vamos a dividir, pero es que estamos enfocados esperando ver, bueno, a mí me pasó la destrucción de 2 cerebros. O sea... Sí, la primera frase que vemos es para todas aquellas personas que su cerebro deja de funcionar antes que su corazón. Fuerte, ¿no? De una vez decimos, wow, porque no sé, pero todos tenemos en la familia alguien que o ha vivido o vivió esta experiencia de Alzheimer o demencia senil, ¿sí? Entonces, aunque ahí nunca dicen que es Alzheimer. Nunca. No. O sea, es que en realidad podría ser cualquiera de los dos. Podría ser cualquiera de las dos condiciones médicas. Pero eso lo tiene ella y él tiene el problema del corazón. Pero también se le va el avión a él, o sea, porque tiene momentos de lucidez la señora, también él, pero ella ya prácticamente ya no está, y su mente ya prácticamente no está, y te muestra cómo estas dos personas que si quieren, hay un amor implícito en la relación, te muestra cómo se van destruyendo a sí mismos y cómo van entonces destruyendo su comunidad y cómo su propia familia se va desintegrando debido a los problemas que tienen ellos. O sea, y es lo duro de la película, ¿no? Lo difícil de ver, porque es muy real. Y, o sea, a mí me retorció el estómago esa película. Ahorita, bueno, esa película es del año pasado y para nosotros verla en cine con pantalla partida, pues de pronto no es tan complicado, pero a algunos sí les causa problema. A mí sí. ¿Qué pasa, Antonio? La primera media hora o sea, de hecho, yo la película la vi anoche. Y por eso les escribí anoche. ¿Ya la vieron? Porque dije, si no la van a ver, dígame, porque ya se me revolvió el estómago. Y, o sea, el ver las dos imágenes, sobre todo al principio de la película, porque ves al señor en su máquina de escribir, y la señora que anda vagando por las calles, y hay movimiento en uno y en el otro no, o cuando había movimiento de los dos en distintos espacios, de distinta iluminación, de distinto lo que fuera, me costaba trabajo enfocarme en uno o en el otro. Okay. Y yo estaba tratando de enfocarme en los dos, y se me empezó a revolver el estómago, o sea, tal cual escuchaba mis entrañas ahí, o sea, que me dio una náusea bien cabrona. Pero ya cuando va avanzando la película y se vuelve como más íntimo y todo se toma lugar en el espacio del hogar, y le agarras el ritmo al estilo, y ya están más juntos casi siempre. Así que en realidad los dos cuadros pasan a ser una franja. Nada es más. Que al principio esa tensión de cuando ella estaba bien, y va a la tienda y la enfermedad ya se desarrolla, ¿no? Ya empieza. Y todos nosotros decíamos, váyase para la casa, ¿sí? ¿No? Todos decíamos, porque yo tengo una abuelita que sufre lo mismo, tengo amigos, conozco personas que sufren eso. Y lo peor es que ellos se salgan de la casa. Claro, por lo peor porque no van a poder volver. Y entonces cuando ella va a la tienda, y es unas tomas tan sencillas, simplemente usted como camarógrafo sigue a ella y usted como... Decían que el guión de esto solo tenía 9 páginas, 10 páginas. O sea, no era un guión grandote. Entonces, casi todos los actores dieron libertad como les dieron sí, y explore, ¿cierto? Entonces, la difícil también de seguirlos, de que el camarógrafo no salga en la toma del otro, porque también eso pasa. Entonces, eso me pareció, y lo tensionante cuando él ya está en el supermercado, vuelve, y aquí, y yo digo, yo tengo como ya ahorita 40 años, y yo voy a la cocina y abro la cocina, y yo digo,
Porque venían. Ah, No, clásico. ¿No les ha pasado que van a la tienda y dicen, ¿yo qué iba a comprar? ¿Les ha pasado que van a la tienda a comprar pasta de dientes y compran todo menos la pasta de dientes? No, es que pasa que, y esto ya es a nivel extremo, ¿no? Claro. Ya ella llega y no sabe qué iba a comprar y ya no sabe qué estaba haciendo, ya no saben. Ya no saben ni dónde está. Ujú. Pero ese proceso, dígame si no, tenía que contarse así de largo. Porque ¿usted qué le quita? ¿Usted Es, qué le quita a esa actriz tan brutal Ujú. haciendo todo ese proceso? Es que, sobre todo con ella, con la señora, o sea, tú ves cómo la enfermedad, y es lo triste de este tipo de condiciones médicas, ¿no? Porque tienen momentos de lucidez. Y es así como que dice, déjenme morir, o sea, ya no quiero estar aquí, o sea, hay una Ajá. carga para ustedes. Y así como, o sea, te rompe el corazón, porque tanto el hijo como el marido, o sea, la quieren y no digas eso, pero a la vez la vida de ellos se complica demasiado debido a ella. Ok. Y el señor también, o sea, porque él tiene sus momentos donde se frustra y Llora. llora y no sabe cómo, porque también se le va el avión. O sea, cuando está escribiendo, por ejemplo, comienza a escribir y te repite exactamente, o sea, ha escrito lo mismo como 3, 4 veces en la Pero película. él es crítico de cine, ¿cierto? Lo vemos porque tiene muchas películas en todo lado, Ujú. muchos libros y muchos afiches de cine en Ujú. todo. O sea, nunca lo muestran, yo soy un crítico de cine, pero sí Sí, lo revela, intelectual. ¿cierto? Ujú. Y ella también, ella qué Claro, interesante porque usted puede escoger cualquier lugar Ujú. para hacer esa película, pero necesita un lugar lleno de muchos recuerdos, Ujú. lleno de muchas cosas y eso simboliza mucho, ¿no? ¿A poco es como un poco a mí lo que más me gusta siempre es el diseño de arte, de lo que más me deja marcada a mí. Y una de las cosas que digo, qué maravilla poder aprender de esos ejemplos, es que sí, ves esa casa saturada de libros, saturados de póster, pero no le puedes quitar uno. Ujú. ¿Ok? O sea, mi hijo también me dijo, pero es que qué fantástico lugar, ya es memorable dentro de la misma película. ¿Y así hay lugar? Porque sí, porque además te deja esa sensación otra vez de abarrotamiento, ¿no les pasó? O sea, de vidas confusas, Ujú. donde también vemos esa confusión dentro de la casa. Y no porque esté sucio o desordenado, porque dentro de ese desorden hay un orden. Ujú. Y lo sabe quien es un intelectual y vive Ujú. entre libros, porque no hay un... Sabe dónde están todos los libros y lo puede encontrar, pero no puedes decir están de A a B, de color o de Ujú. arriba para abajo. Pero es parte de todo el numerito del viaje de la pérdida. Pero ustedes Un laberinto. tienen a su mamá y a su papá vivos, o sea, todavía. Sí, pero no algo tan Ok, dramático. porque a mí me pasaba harto de que yo decía, oiga, ¿qué pasa si yo le pongo una cámara a mi papá y una cámara a mi mamá todo un día? O sea, sentía reflejado. Eso es ilegal, no lo hagan. Yo me sentía reflejado en ellos, que yo los tengo vivos y los tengo muy cerca. Y yo decía, todo eso que tienen ellos, yo con qué autoridad llego a la casa de mi mamá y papá y decirle, voten esto. ¿Cierto? Porque para ellos es importante, ellos son recuerdos, ellos son historias. Y mis papás son de esos que tienen muchas cosas, van guardando cosas, va porque les gusta, porque esto lo Ojo cuenta, con lo porque que esto dice no que mi mamá recuerda. nos ve. Entonces uno dice como hijo, ¿qué autoridad tiene de llegar a donde el papá y decirle, papá, pero vote ya estas películas? Mi papá era de los que compraba películas y películas. Diana estaba más pequeña, pero se acuerda que papá tenía muchas películas. Cuando se decidió radicarse aquí en Estados Unidos, y ya no podía traer todo eso. Pero todavía lo hace. Ujú. O sea, digamos, es algo que no lo deja él. Digamos, él va que al Salvation Army y compra música o películas en inglés que ni va a ver, pero lo sigue comprando. Entonces ya es como la esencia de él. Es que la película te muestra, sobre todo en ese espacio, te muestra la condición humana y la relación que tiene el ser humano con un objeto. Porque se vuelve una forma, tu objeto es tu memoria. Y en el caso de ellos que se les están yendo sus memorias, lo único que les quedan son los objetos. Claro. Y en la escena, la primera escena donde ella entra a la tienda, que es como una ferretería en mi pueblo, al principio, Ujú. y ella pregunta por los juguetes, Así como y que, entra en ese pasillo, yo estaba aterrada, o sea, ya me había dado claustrofobia y también dije, ¿cómo te acuerdas de qué estabas buscando en una tienda como esas? Porque me pasa eso. Y terminó que quería las flores. sí. Sí, pero el hecho de que te pregunte por dónde están los juguetes y vas por ese pasillo oscuro, o sea, lleno de Tornillos, cosas, clavos. una cosa que dices, si me paro ahí, yo ya no sabría ni para dónde está la salida ni qué iba a comprar, porque cuando vas al súper o un Termina súper estructuradamente, digo, normal, tú sabes que las azúcares están en esta fila, los yogur en esta, hay cierto orden y tú lo recorres y si te olvidó que ibas a comprar, pues te recorres todos los pasillos y cuando lo ves dices, esto era, ¿no? Pero ya en la ferretería, o sea, a mí ahí ya estaba generada en una confusión total y absoluta. Incluso cuando va a tirar la basura.
O sea, era así como, ¿en qué es esto? ¿En qué lugar? ¿En qué? Yo Sí, claro. estaría confundida. Salud. O sea, Y las toma de decisiones, Breno, la toma de decisiones que usted por ejemplo, el director, decide primero dividir la pantalla y esa pantalla decide redondear los bordes, ¿cierto? Usted de una vez, qué ilusión, o qué le recordó. A mí me pareció de esas diapositivas que uno ve de memorias viejas. Esas son decisiones muy interesantes que no solamente divido la pantalla, sino ahora le corto los bordes para parecer que estoy viendo un recuerdo. Sí, y Es un tiene mucho Polaroid. simbolismo, ¿no? ¿Y es un qué? Es un vortex. Como Polaroid, o sea, tipo, Sí. pues, te da la misma sensación, ¿no? Ah, lo que pasa es la misma sensación. Entonces, todo es Entonces, esas decisiones de todo lo que aparecía detrás de la película, nosotros, aunque sean escenas largas, lentas, porque son lentas, yo las disfruté mucho. Disfrutaba mucho la actuación de estas personas. Yo sentía viendo una ventana a ellos, yo sentía que los estoy siguiendo. A veces me sentía como que, uy, qué pena verlos, ¿no? Pero es como el vecino metiche. Es que así es Claro, como que la entro a película. bañarse y yo, ay, pero ya, ¿no? O sea, porque la película abre así, o sea, te muestran a los dos cuando están uno en un lado del departamento y se ven cruzando la ventana, ¿no? Sí. Y es así como que bien tierno, dices, ay, mira, los viejitos todavía se quieren, qué bonito. Y luego empieza la trama en sí y dices, ok, ese fue como que el mejor día que les quedó, el último, y ya de ahí se va degradando su calidad de vida. Y gradualmente. estamos viendo estos dos personajes, pero empiezan a aparecer otros dos personajes. Ujú. El hijo y el nieto, creo que es el nieto, ¿no? Sí. Cuando aparece el nieto, yo dije, esto se volvió terror. Sí. Porque no sabíamos si el nieto existía. No sé si les pareció que ella volvió a mirar y no lo reconocía al nieto. Ajá. Y se asustó. Y yo, ay, el niño no está. Sí. Ay, jue madre, ya se está imaginando el niño que es el Ajá. hijo. Ya después le dieron una forma de que sí era el nieto, ¿no? Sí. Ajá. Pero el nieto era más mamón, así que aunque se quedaba que jugando, también molestaba. Claro. Qué difícil Es que también. es parte de la experiencia familiar, ¿no? De que ver, o sea, tú, por ejemplo, puedes creer mucho a tus nietos, a tus hijos, pero, o sea, los niños pueden ser fastidiosos, te cansan, o sea, es una realidad incómoda, ¿no? Que nadie quiere admitir, porque, o sea, no, pues es un niño, te le puedes exigir a un niño, pero, o sea, esa dinámica que tienen en la mesa, de que está jugando y el abuelo todo fastidiado con el niño, no juegues así, la estás asustando y la viejita toda llorando por quién sabe qué. Sí, sí, claro. O sea, son momentos incómodos de la vida familiar y te muestran todos estos elementos. O sea, la película es sumamente íntima en ese sentido. Y aparece entonces el hijo. Y qué difícil también para un actor estar en medio de dos grandes personajes, tanto un director como la actriz, y ser parte importante de las decisiones de ellos, porque ya el hijo empieza a tomar decisiones sobre los papás. Ajá. Sí. Papá, ¿por qué no hace esto? Mamá, ¿por qué no hace esto? Una cosa es que usted vea que su esposa está, se perdió, no, ¿por qué no llegó a la casa? Pero ya cuando usted se da cuenta de que, oiga, mi esposa está sufriendo esta enfermedad, también cambia, ¿no? El personaje Claro. de él. También él dice, ya sé para dónde va. Ujú. Porque creo que la esposa era psiquiatra. Entonces, Sí, ella era psiquiatra y él era... entonces sabía para dónde iba. Y ella misma sabía. Y ella misma se recetaba cosas. O Wow. trataba. O sea, porque... Por eso cuando el hijo llega y dice, ¿por qué tienen todos estos medicamentos? Oh, estos son los míos y estos son los de ella. Así como que, no, o sea, eso es inapropiado porque pueden confundir. Y pues luego la ves ahí haciendo su cóctel ahí de... ¿Cómo usted crea atención con cosas normales que uno hace Claro. todos los días, ¿no? Como simplemente, estas son las pastillas de la tensión, esas son las pastillas del dolor, esas son las pastillas de tal. Y cuando el hijo le dice al papá, no tome las pastillas, tenga cuidado, sepárelas, Porque no sabes cuál es Está- cuál. no sabe cuál Ajá. es cuál, mi mamá. Tu ya mamá no. sabe. Así como, Claro, mamá no sabe ni quién es. claro. O sea, pero es la terquedad de a veces con la gente mayor, ¿no? De que quieren mantener su independencia, su autonomía y ya no necesariamente Medicamentos pueden. no pueden. Y es la frustración del hijo también, ¿no? De que él se encuentra que lo están jalando a dos lados. Acá está el niño que lo está jalando y acá están los padres que también están ayuda. Y él es ¿cómo se llama? Una persona que está en rehabilitación porque era drogadicto. Y él les dice, no me puedo cuidar a mí mismo. ¿Cómo quieren que los cuide a ustedes? Y aparte tengo que cuidar al niño. O sea, Y es una película que se desarrolló rápido. No Sí. pasó más de, ¿qué? Un mes. ujú. Dice que se grabó en 20 días, pero en la historia como tal, ¿qué pasó? O sea, se murió, él tuvo la enfermedad, se murió el señor, se murió la señora. O sea, se desarrolló que en 6 meses, no se ve. Tal vez menos. Pasó un tiempo muy No fue largo. mucho tiempo, ¿no? Entonces, también se muestran muchas cosas, pero como dice Diana, también es una historia cortica. Ujú. Una historia corta que hay veces uno dice, ¿por qué alarga tanto este momento? ¿Por qué alarga tanto? Y no solo visualmente, porque hay veces uno, me queda difícil de ver,
pero hay veces de escuchar era difícil, Ujú. porque uno decía, ¿qué estoy escuchando? ¿Lo de este lado o lo de este lado, Ujú. lo de este otro? ¿Sí? Entonces, ¿qué trabajo de edición tan bueno? Con la máquina cuando escribía con un dedo y un dedo y un dedo y no se acababa la máquina y ella te crea esos lazos de suspenso. Sí, al final, Claro. ¿no? Porque te empieza a confundir el sonido de un lado con lo que está sucediendo en el otro y sí es. Pero es parte de la propuesta y a mí me parece muy interesante. En en el cine sabemos que se hace un foley o se hace un audio adicional en postproducción, pero en ¿cómo se hace un audio adicional de todas estas cosas que están pasando que ya se grabaron? Y yo creo que el camarógrafo tenía todo, sonido, tenía todo ahí ya metido y los micrófonos estaban regados por el espacio. Yo pienso que estaba así porque se escuchaba todo muy, muy bien. Muy, muy bien. Cuando él aún hablaba hasta al otro lado, se escuchaba bien. Cuando estaban un poquito lejos, cuando estaban cerca, todo se cuadró muy perfectamente. Y esto fue lo que a mí más me gustó en la parte de producción, el diseño de audio. El diseño de audio me pareció muy, muy bueno. Aunque tal vez no se den cuenta muchos de lo que está pasando detrás cuando esta parte que él estaba hablando en el camión, él vendía o daba comida, ¿no? A homeless. No, lo que no nos está dando comida. Él lo que está dando eran jeringas limpias. Ok. O sea, la gente que iba ahí es gente con drogadicción y les dan estos como estuches con jeringas limpias, con cosas que pueden estar para el consumo de droga. O sea, porque de hecho, el primero que les llega ahí les estaba pidiendo una pipa de vidrio para consumir crack. Porque muchos gobiernos están haciendo eso para... Promoviendo la drogadicción. No, es que aparte de la drogadicción, un problema muy grande con la gente que es drogadicta es la transmisión de enfermedades. O sea, de sífilis, lo que sea. O sea, y los gobiernos lo que están haciendo en Francia, también se hace aquí, es de entregar esos estuches para que consuman droga con jeringas limpias o con, o sea. Eso es lo que hace que es un drogadicto que se está tratando de rehabilitarse y está tratando de rehabilitar a otra gente, pero está en ese ambiente de demasiado cerca de las drogas, pienso yo. Y es una temática también con este director, ¿no? Porque te muestra también la dependencia que tienen los padres con las sustancias, porque dependen de las pastillas, las abusan completamente, el alcohol, el café, o sea, te muestra la relación del ser humano con las sustancias y cómo tratamos de alterar nuestras percepciones con el consumo de estas cosas. Tanto con el padre, la madre y el hijo. Y seguramente el nieto también. Ahí se me hace que se agarraba la azúcar, chinga su madre, va. No está mamá. Hacía cucharadas. Pero algo que pasaba en esta película, no sé si ustedes piensan lo mismo, yo no sabía dónde empezaba y terminaba la escena. No sé si les pasaba. Uno decía, ¿cuándo va a terminar? Y hasta dónde cortar. O no sé si de pronto lo grababan. No era y en postproducción lo necesario. cortaban. Es que siento que saber dónde comienza la escena terminada no era necesario porque el mismo guión no lo plantea. O sea, no hay una historia, no hay un pasado de la relación. O sea, no nos cuentan absolutamente nada. Solo nos están contando cómo ellos viven cotidianamente. Y ya. No importa si es un día anterior, si es un día después. Así es la vida de ellos. Que ya está a su límite, que ya van a morir. No tienen noción de tiempo. O sea, ¿ustedes creen que eso que vivieron ellos son cosas que el director pasó con sus papás o con él? Pues que es algo muy universal. O sea, piensa, o sea, si lo ves desde ese punto, desde que el ser humano, digamos que haces todo lo correcto en la vida. En el caso de ellos, ambos tenían su carrera, tenían su familia, tenían todo. Se puede decir que tomaron todas las decisiones correctas en la vida y al final de la vida se tienen que enfrentar con la realidad de que, o sea, Siguen siendo humanos. Siguen siendo humanos y están, tienen que tener un final. Y el fin te muestra lo doloroso de este final, o sea, porque es doloroso para todos. Para ellos mismos, para ellos como pareja, para el hijo. O sea, usted sabía que al final iba a pasar eso. O era lógico, porque son viejos. Usted dice, van a morir, pero lo que aquí estamos pensando es cómo se van a morir. Estás pensando en cómo se van a morir y a la misma vez como te muestran todo lo que sufren, o sea, en parte, porque la misma viejita quiere morirse, o sea, tiene, y es lo interesante de ese personaje en particular, porque la vez que tiene estas tendencias suicidas en momentos en los cuales ella es intencionalmente, que tiene momentos de lucidez y dice, no, ya soy una carga, o sea, mi calidad de vida es mala, me quiero morir, y tenía otros momentos en los cuales era, digamos, una torpeza y hacía lo mismo, pero no era intencional. Accidental. Estas circunstancias yo creo que pasan mucho principalmente en quienes tienen conocimiento de lo que están pasando, ¿no? Yo creo que por eso tanto debate con respecto de la eutanasia, porque si bien no habla exactamente como del suicidio asistido, podemos ver, como dices, expresa de manera latente el sufrimiento de un ser querido y los deseos de un ser querido, porque sabe, si es psiquiatra, sabe cómo va a terminar. O sea, al final conoces el resultado, conoces las drogas que llevan y cómo puedes
cuando en tu profesión, en tu carrera, lo haces por otras personas y sabes lo que va a pasar. Y yo creo que muchas personas, y eso pasa entre médicos, entre cuando ya saben que tienen alguna enfermedad terminal, ellos pueden verse en el futuro y dicen, no quisiera pasar por todo eso, ¿no? No quisiera tener que me cambiaran los pañales, y son decisiones de repente muy fuertes. Y en muchos países donde la educación sobre la muerte y la calidad de vida están tomadas más en consideración, pues sí es si no es un anuncio, sí es una reflexión constante de cómo tan efímera puede ser tu vida y cómo en un final tú deberías tener la decisión de si lo vives o no. Yo estoy de acuerdo, fue la imagen que, o sea, a mitad de la película yo dije, este es un comercial para eutanasia. O sea, fue la impresión que me dio de que están tratando de vivir con dignidad y ya no pueden y no tienen acceso necesariamente a esa salida. Y ahora imagínate, en nuestras comunidades latinas, la familia es muy extendida y siempre hay alguien que se ofrece, y por cultura nosotros tenemos esta cosa de que jamás pensaríamos en hacer esto con nuestros padres, pero en culturas europeas, donde las familias no son tan grandes, usualmente tienen un hijo, si acaso dos, y han sido independientes, me refiero separados, porque no hay esa conexión familiar, pues yo creo que mucho más percibes tú como una persona adulta el que te vas a quedar solo o que preferirías tal vez estar en un hospicio y no cargándole a tus hijos, porque ni siquiera hay esa conexión o esa empatía, ¿no? Y también el hecho de que el hijo diga, queda como el malabarista, ¿no? O sea, una persona dañada tratando de cuidar a dos o a tres. A tres, ¿no? yeah. Y si no puedes contigo mismo, ¿qué tanto puedes aportar? Entonces tú ves, empiezas a ver esa desintegración. Y no es, a mí no me pareció tanto como publicidad, pero son los temas como que toca, que están tocados aparte de una manera, a mí me pareció también muy interesante la propuesta de cómo vemos todo lo que está pasando y de mucha reflexión. Pero siendo honestos, Mafer, aquí, sincérese en la cámara. ¿Qué haría usted si le pasa eso? Ahí, sus hijos lo van a ver, No, ¿Qué van a hacer con usted? ellos ya saben. De hecho, es curioso, pero lo voy a decir y eso lo va a hacer un comercial, ¿eh? Sí. No está pagado. Sí, no está pagado, pero carajo, o sea, voy a morir y conozco a alguien que trabaja en la universidad y necesitan los cuerpos para que los estudiantes practiquen. Y no todos los cuerpos funcionan, ¿sabes? Porque, por ejemplo, si tienes cáncer, pues ya tu cuerpo ya valió, porque estás todo tasajeado, ¿qué va a aprender el estudiante? Entonces, si es relativamente entero y funciona tu cuerpo para practicar, puedes hacer tu donación, lo puedes donar, lo puedes firmar ahorita en vida y pues el día que mueras entregan tu cuerpo. No, pero ahí está desviando la pregunta. No, pero yo dije, quiero firmar y son mis hijos los que dicen que no quieren. Pues ya después de que muera, pues Pues ya, y aparte que si yo estuviera en una situación así, yo también querría lo mismo, porque a pesar de que tengo una familia extendida y que tenemos hermanas y todo el mundo se puede ofrecer a ayudarte a tener una mejor calidad de vida, la verdad a mí no me gustaría incomodar a nadie. Y si no voy a estar en mis 5 sentidos, pues no, a mí no me molestaría una eutanasia o que lo hiciera alguien por mí si yo ya no estoy en mis facultades, porque no es permitido. En muchas de nuestras sociedades no es permitido. O sea, usted diría, por mí, que me lo hagan. Sí, por mí que me lo hagan. Y si pueden practicar con mi cuerpo, que practiquen. Incluso a uno de mis hijos me dijo, mamá, pero es que se dio el caso de un cuerpo que se llevaron y lo practicaron en mopas. Ok. No importa. Vimos Dahmer y Dahmer escucharía eso. Sí, o sea, digo, al final ya, restos tuyos, ¿qué? Tú eres la persona que eres mientras respiras y lo demás son desechos. Entonces, en ese sentido no tengo como que ninguna complicación. No, yo estoy de acuerdo en que la gente debería tener la opción, ¿no? O sea, es cuestión de tener la opción de hacerlo, de poder tomar la decisión. Sí, el rollo son las creencias, el rollo es qué pasa después de la muerte, el rollo es qué tipo de muerte quiere. Bueno, todo eso es otro tema. La idea de este Cine Entre Amigos es que nosotros también podamos hablar de la película, pero también de temas. Que eso lo veremos ya en nuestra segunda temporada, donde podamos hablar más libremente de temas utilizando el cine como pretexto. Basándonos en la película, ¿no? Hay escenas muy, muy terroríficas que uno no ve sangre, uno no ve nada. Cuando ella deja el gas abierto, que es muy normal, y ella no se da cuenta. Y la tensión... Una de las muchas veces que lo hace, no se da cuenta, pero también tiene momentos en que es intencional. O sea, es la complejidad de ella. ¿Sí? Sí, o sea, cuando por fin se muere por el gas, está lúcida ella. Es un momento de lucidez, está consciente, se murió mi viejo. Yo no puedo sola. El quien me cuidaba era él, a su mejor poder, porque no hace un buen trabajo tampoco él, y no quiero irme al asilo.
Botó todo. Sí. ¿no? Y en esa escena es cuando ella se pone esa sábana que también hace como... Alusiones. No entendí. Yo entendí que yo pensaba, porque yo la estaba viendo, o sea, ella se ahogó por el gas, ¿sabes? se ahogó Yo con el pensé que gas. ella se acostó, se tapó la cara y se murió. No, puso el gas y se tapó con la cara porque el aroma del gas, o sea, pues... No me di cuenta de lo de gas. Y se lo pone, se pone la funda de una almohada, una cosa así para taparse el rostro y es... Sábana. la sábana, sí. Y es como la misma escena de cuando muere el marido, Sí. pero al Cuando lo revés. revelan. Ajá. Claro. Pero al revés. Y conectan esas dos cosas. Y te muestra esa... conexión tan buena. Sí, es la mejor escena de la película. O sea, yo estoy de acuerdo, es mi favorita. Y te muestra esa unidad de pareja. De que, o sea, porque se querían. O sea, Ajá. se querían mucho. Y o sea, sin él no quiero estar. Hasta aquí llegamos. Y se suicida. Mucho, ¿sabes? En las parejas que han compartido Mm. larga vida, Ujú. ahora que vimos muchas pérdidas por lo del COVID, había muchas personas que morían uno después de otro A los meses. a los meses. Emocionalmente. Y a veces, o sea, mis papás les dio COVID, ¿sabes? Al mismo tiempo. Y no quisieron ir al hospital porque sabían que iban a separarlos, ¿no? Ujú. Porque si mi papá estaba grave y dijeron, si vamos al hospital nos van a separar, a tu papá lo pueden entubar, a mí me van a poner en otro lugar y si nos pasa algo vamos a estar separados. Ujú. Entonces decidieron los dos Si nos morimos no juntos. morir. Y nos- ¿Y usted como hijo qué pensaba? Está reumático, pa. no, es Ya no nos hacen así. es una situación tan grave. Yo creo que es una situación bien difícil tú Sí. ya como hijo vivirlo, pero también lo entiendes, ¿no? Ujú. Porque y le dices, pero se la pasan peleando todo el día, ¿no? O Pero sea, se pelean con cariño. sí, pero se pelean con cariño. O sea, es una vida. Se pelea con cariño. Dura que conozco en la vida, o sea, una mujer fuerte, de batalla, de ecuánime, lúcida y lo demás. Mi mamá dijo, sí, pero juntos. O sea, Uy. estaremos juntos. Y yo dije, O sea, viendo esa película que se acordaba de cosas. sí, me acordé de eso. No creo, de verdad, no lo creo que Que ya ahora el gas. que pasara algo así en mi familia, pero sí creo en esta conexión de que si mi papá, se va uno de mis papás primero, yo casi podría decirte sí, la consecuencia directa después es el segundo. Ujú. Y yo creo que porque hay esta dependencia de Dependencia. pareja es tan fuerte Ujú. que ya pueden relajarse, ¿no? Es como cuando uno tiene prisa de algo y la adrenalina y hace que tu cuerpo hagas cosas que no te esperabas y de repente ya no hay el motivo de la adrenalina y tu cuerpo suelta. Entonces yo siento que es finalmente lo que pasa en estas parejas de años, que porque a veces las parejas de 90 años juntas que muriéndose uno se muere el otro a los días, ¿no? Y dices, pero pues no había una conexión, yo creo que sí la hay, yo creo que sueltas, ¿no? Ujú. O sea, sueltas. No, y sí pasaba que se murieron, ¿no? Bueno, primero se muere el señor Ujú. de un ataque al corazón, que Ujú. también fue muy tensionante. Sí, sí. Muy buena esa imagen. Déjame decirle al señor director, excelente. Sí. Que la señora así toda tranquila, ¿no? Durmiendo bonita. Ahí, la cámara ahí, no haga Ujú. nada más. Y el otro ¿qué está muriendo de- pasando? Y el otro man ¿Eh? no puede respirar y qué tensionante y qué fuerte se vio y que se queda ahí. Y yo dije, se murió. No, la señora se levanta, tranquila. Mm. Ay, ¿qué pasó? Y no estaba muerto él, todavía estaba ahí Estaba ahí. en el hospital, ambulancia, sí. Y voy a llamarle al hijo para que le llame al hospital Voy a porque ya llamar. no puede Porque hacerlo no- ella. Ya no puede. Ya no Y concuerda qué ella. tensionante. Y uno Sí, ahí sí. decía, no, pero que así uno... Claro, pero Ajá, es que ya la mente Ajá. ya no está ahí. O sea, Claro, no claro. le puedes exigir nada a ella. Claro, no. O sea, y hizo lo y mejor uno que se imagina, pudo. y si pasa, sí puede pasar, Sí. o sea. Y cuando ya muere él, ella no sabe que murió, o sea, como tal. Le dijeron murió, pero ya... Porque no está en lucidez, pero cuando se suicida. Porque hay un cuando pone momento gas. donde ya está Ay, sola, ya lo asumió. que está con el hijo, bueno, ya está sola y ya estoy sola. O sea, ahí sí Mm. decide irse, ¿no? Sí. Eso me pareció muy, Sí. muy buena escena. No sé cuántas veces se practicó, no sé cómo fue, pero lo que se vio en la imagen fue muy brutal, muy bueno. Se sintió, transmitió emociones, sin mucho texto, sin mucho... Hay veces creemos que el texto es el que va a hacer que las emociones que digan, pero no. Ujú. No, y aquí corporalmente te explicaban todo eso sin tener que decir nada. O sea, por ejemplo, cuando llega el hijo y está con la mamá y la mamá ya no está ahí. O sea, físicamente está ahí, pero ya su mente no está ahí. Y de repente como que se le cae viendo al hijo y como que se le hizo guapo y le quiere dar un beso. Sí, como que pensó que Y era el es que- esposo. y es como que no me puedes besar así. Eso es- No, mamá. Está... No. Y él echó una Y es rueta como ahí, que- una, Sí. y no, en realidad no escuchó nada. No, ya le pasó por encima, o sea, no. Qué actuación tan buena. La No expresar tanto, o sea, porque no hubieron muchos gestos de la señora. Eso fue muy bien de parte del director y de la actriz, que no se muestre tristeza, no, ella no mostraba emociones como tal. Ya, ok. Pero llegar a ese punto en nivel de actuación es muy difícil. O Ujú. sea, porque, bueno, no sé, no soy Estar en blanco. actriz,
pero literalmente tienes que estar en blanco, Ujú. que el público perciba que tú estás en blanco, o sea, que nomás la veas y esta vieja está perdida, es otro nivel de actuación, o sea. Sí, a mí me parece difícil y lo sentí en la cámara, se vio muy bien en la imagen, o sea, también, entonces, se muere, ¿no? Le tienen el funeral y todo, y yo dije, bueno, ya se acabó la película, y no, sale la imagen del cementerio, sale la imagen de la puerta, sale la imagen y llega a la casa otra vez y empieza a mostrar las fotos y eso le parte a uno el corazón. Claro. Sí. No, es que hay un comentario que hace el hijo con el niño precisamente que le dice o sea, que te recuerda, ¿no? Que la función de un funeral es para los vivos. O sea, el muerto ya pasó. O sea, pero muestra la necesidad del ser humano del rito para justificar y darle un significado a la muerte y es lo que hacen con el funeral. Pero te va mostrando cómo te muestran este espacio que ellos habitaban con todas estas memorias y cómo se va vaciando poco a poco. Yo ahí un momento pensé, ay, la cámara se va a ir para arriba. No. Ahorita, güey. Los que vieron otro podcast lo van a entender. Pero también es cierto que, así como en la primera frase, que no estoy segura que dijera el cerebro deja de funcionar, porque lo dice de forma más grotesca, o sea, literalmente el cerebro Putrefacción. se pudre. Ojalá no pasara, ¿no? Mejor primero que deje de funcionar tu corazón, o sea, que se mare tu corazón antes de que termine toda tu actividad cognitiva en nada. Pero también toda la primera, el primer cuadro de la película o los primeros cuadros de la película vemos y oímos todo este rollo de estos catedráticos hablando del rito de la muerte. Y entonces desde que empieza estamos oyendo que ellos es lo que escuchan en la radio o en la televisión, las circunstancias de por qué nosotros como seres humanos, aún después de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años, 10.000 desde la humanidad, tenemos que hacer ritos para enterrar a alguien, o sea, para cerrar ese ciclo de la persona, de una persona que fue importante en tu vida, ¿no? Y te lo recrea y te lo recrea y te lo dice y otra vez se establece, justo como en las películas anteriores, un discurso, porque en la película, en el otro podcast como vimos, hace lo mismo cuando empieza a platicar sobre el libro y la reencarnación, o sea, ya te deja en un mood, en el contexto de todo lo que tú vas a ver y del punto de vista también de lo que vas a ver. Aquí nos muestra que la muerte es el final. Aquí no se va otra vez al útero, aquí se acaba. Aquí se acaba y todo queda en memorias, ¿no? Todo queda en recuerdos. Vemos las imágenes de las fotos que se nota que ellos se habían tomado fotos juntos o no sé, hicieron un buen montaje, pero parecían fotos reales, bien tomadas y nos muestran eso y eso le hace a uno tener recuerdos, transmite muchas emociones. ¿Cuánto le dan a esta película ya para terminar? Yo le doy un 10. Un 10 le pareció excelente, no tuvo nada mal. Fue difícil adaptarme a cómo se desarrolló la película en los primeros 30 minutos porque me revolvió el estómago, los cambios me marearon. Pero ya cuando le agarré la onda, ya cuando me acostumbré a ver las dos imágenes, me gustó la temática, o sea, y te muestra, o sea, tenemos una película de terror donde te muestran algo que en el mejor de los casos, eso es lo que te espera. Y eso, o sea, es aterrador eso, o sea en cierta forma es peor de que te llegue un güey con un cuchillo y te parta la madre, o sea, me aterró a mí, o sea, porque me puso a pensar y hablamos de esos detallitos, ¿no? De que cómo te empiezan a olvidar ciertas cosas y, o sea, uno lo vive, ¿no? O de repente uno ya que está treintón, que te levantas, te va amaneciendo, Dios, y de repente, ¿por qué me duelen las rodillas, güey? Sí, claro. No hice nada. Sí, yes. Yo le doy un 9 de 10 otra vez, porque siento, o sea, el tema me pareció muy bien, la producción, actuación, todo muy bien, pero siento otra vez que es muy larga. O sea, 2 horas y media que dura, es muy larga para la poca historia que cuenta. Si no necesitas saber de la actuación anterior, pero para tener 2 horas de una película donde 100 minutos son ellos no hablando, solo moviéndose, sí te genera esta incomodidad, pero en una película de hora y media también me lo hubieras generado. Si sabes los parámetros con los que vas a producir la película, obviamente pues me hubiera generado esa íntegra, esa incomodidad. O sea, yo pienso que yo le doy un 10 también. Pienso que estas películas deben ser taquilleras. O sea, estas películas tenemos que entrar ya a otro ritmo de contar otro tipo de historias y acostumbrarnos, porque es difícil acostumbrar a la gente a este tipo de películas. Todos vamos a decir, la película es muy larga, ya pasó hora y media, ya es muy larga. Y siempre nos va a pasar a todos los que veamos este tipo de películas porque no estamos acostumbrados a ver esto. Entonces tenemos que empezar a nosotros como productores de cine
hacer que la gente vea este tipo de películas. Sí, vamos a llevar años, no tenemos el mismo presupuesto. Esta parece una película fácil de en un solo locación, 2 actores y todo, pero fue 3 millones de euros, o sea, no es una película. No es cualquier película. Sí. O sea, son 3 millones de euros donde se ve un trabajo de producción, de actuación, de todo. Y tenemos que lograr que estas películas se vean más. Pero toca escarbar, ¿no? Toca escarbar para encontrar estas películas. No se ve, usted no la ve en ningún lado. Usted tiene que estar conectado con el cine, recomendársela a alguien. Entonces, con este podcast queremos que ustedes también recomienden otros tipos de películas y que nos acostumbremos a ver estas historias contadas de una forma diferente. ¿Qué dice Mafer? A mí me encantó, me gustó mucho. Tal vez porque ya estamos más cerca, bueno, de mi generación, de esos lugares. Me gusta mucho la forma en que está contada. Digo, sigue siendo mi favorita de Father, Anthony Hopkins, no sé, Claro. pero también la forma en que se revela, porque ya es un nivel más actoral y más dramático. Pero menos sí, experimental yo creo también. que, ajá, este suena más experimental, pero también tiene esta intimidad y yo la recomendaría muchísimo porque a todos los que tenemos papás que todavía están vivos, vaya, ¿no? Porque siempre los abuelos, vecinos en esta situación, es un bonito, es un punto de vista donde podemos, ¿no? Identificarnos y desmenuzar esas emociones y lo que nos puede pasar a todos como seres humanos. Pero bueno, sin que sea una cátedra, sin que sea una clase, me gustó, la disfruté y Este tema lo hemos visto en otras películas, como dice The Father, hay otra que se llama Amor. Hay varias películas que tratan de enfermedades así ya terminales y que la gente tiene que decidir irse o no irse, qué va a pasar. Pero la mirada de este director, yo cuando dijeron Gaspar Noé otra vez, yo dice, no, se vamos a encontrar estos viejitos en ya bien bravo. Sí, vamos a encontrar tomas súper rápidas, pero no, este es una mirada muy diferente y qué chévere que el director, después de que le pasó cosas pesadas, se nota que vivió cosas pesadas, esté experimentando otra temática, esté buscando otros temas y seguir contando historias Y lo bueno es tan que, interesantes. o sea, es una temática totalmente distinta, pero tú cuando la ves dices, este es Gaspar Noé. Lo Es puedes identificar. la característica que yo veo en las películas de él, como Irreversible, como la otra que vimos, la de Enter the Void, y esta, es de que te muestra esta experiencia muy particular, muy, muy única, pero no es una experiencia como las películas que te muestran un superhéroe, que te muestran una cosa, o sea, te muestra algo que es sumamente cotidiano y te muestra una perspectiva que quizás no consideraste porque quizás no aplica en tu vida aún, o porque es otro estilo de vida, ¿no? Pero se te muestra experiencias vividas traumáticas de esta forma, pero son interesantes también. Sí. Muchas gracias por vernos. Esto fue Cine Entre Amigos. La película la encuentra, yo la vi por Amazon Prime en Movie, así se llama el canal, que Amazon Prime tiene como canales diferentes, ¿no? Y tienen que suscribirse y todo. Pero hay veces sacan planes gratis o poder ver películas gratis, entonces, o la puede alquilar. Entonces, muchas gracias. Síganos recomendándonos películas. Estamos empezando, vamos a acabar la primera temporada. Vamos a terminar con un especial de Navidad, así que ¿qué películas quieren que veamos para poder hablar de ese especial de Navidad y poder acabar esta primera temporada de Cine Entre Amigos? Síganos en Facebook, en YouTube, nos vemos. Cine entre amigos. Cine entre amigos. Cine entre